Perfecto. Bien. No sé si se alcanza a En el último no te veía. Ya veo. Eso es lo que estoy cuadrando. Aquí sí me veo, pero lo que no se ve muy bien es el tablero. Es que es difícil manejar la distancia, que yo me vea y que salga el tablero al mismo tiempo. Bueno, Roda un poquito el tablero para que te veas. sí, pero Ayudo. ahí. Ahí se ve. Ahí. Bueno, muy bien. Eso te veía la cabeza. Sí. Bueno, que lo importante es que se vea más lo que escribimos que yo. Claro. Bien. Hoy tenemos la Parashá Vayigash. Está entre Génesis 44:18 al 47:27. Vale la pena destacar el libro de Génesis. ¿De acuerdo? Ya sabemos que, como lo habíamos dicho, desde el capítulo 40 en adelante, casi todo gira en torno a Yosef, y no es en vano. Yo creo que esta Parashá es esa justificación de por qué se dedicó tanto a José como figura en relación con los demás patriarcas y los demás personajes de Génesis. Y es que en el capítulo 45, cuando nos vamos a centrar hoy, va a haber una relación importante teniendo en cuenta esta Haftará o esta parte de los profetas de Ezequiel 37. Si estuvimos estudiando la Parashá, básicamente viene la intercesión, porque dice: y se acercó Yehudá ante él, porque el contexto ya viene diciendo que habían retenido a Benjamín, había ocurrido lo de la copa, José lo había hecho adrede, ya eso lo sabemos, estaba hablando de provocando el arrepentimiento debido en ellos, ¿cierto? Entonces se acerca Yehudá, que fue de la idea de vender a José, fíjense ustedes, ¿sí se acuerdan, verdad? Claro. Lo iban a matar y el vino era ocurrente, entre comillas. Fíjense ustedes que a veces las cosas hay que esperar a que lleguen a su última instancia para poder categorizar qué es qué, porque en el momento cualquiera diría: bueno, pero ese Judá sí le gusta la plata, porque el otro lo iban a matar, pero Judá enseguida pensó en venderlo y ya iba por la plata, y por eso los judíos les gusta la plata. Y cosas así, comentarios que a veces hasta uno hace, ¿verdad? Luego diríamos: los hermanos de él eran unos desalmados, lo iban a matar y después lo vendieron y más nunca, ya ni lo fueron a ver cómo estaba ni nada de esas cosas, ¿verdad? Por el otro lado, vemos que Jacob como que bueno, se quedó y no mandó a investigar si efectivamente a José se lo había comido un animal, ya no sabemos. Entonces Jacob como que le creyó muy fácil a sus hijos y ya, eso como que quedó hasta ahí. Yehudá, que es efectivamente quien da la idea de la sugerencia de venderlo a los ismaelitas que iban para Egipto 15, 17 años atrás, hoy en este episodio está precisamente marcando ese discurso que es uno de los discursos más conmovedores de toda la Biblia. Eso, la carga emocional. Vea, yo le digo, cada vez que lloro esa parashá, cada vez que yo leo esa parashá, lloro, porque es que es impresionante. Yo no sé si es que en español se siente igual, pero cuando uno lee eso en hebreo, eso se le sale la lágrima a uno, porque se siente el tenor de las palabras que él usaba, y comienza ese discurso tan impresionante de humildad ante todo, porque comienza hablando en tercera persona. Ya, vamos a leerlo. Por ejemplo, en el 44:18, miren cómo empieza en tercera persona. Génesis 44:18 empieza en tercera persona diciendo: y se acercó a él Yehudá y dijo: por favor, señor mío, hable ahora tu siervo una palabra en los oídos de mi señor, y no se encienda o no se estimule la nariz de mi señor, ¿verdad? Tu nariz contra tu siervo, porque tú eres casi como Faraón. Y comienza el discurso y sigue: mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿acaso hay para ustedes padre o hermano? ¿Tienen padre o hermano? Y le dijimos a mi señor: tenemos padre anciano y un niño pequeño de su vejez, y su hermano está muerto y quedó él solo para su madre y su padre lo ama. Y comienza ese relato, ¿cierto?
Yehudá en ese momento sí, es inspirado por el Señor, porque todo el final de ese discurso tuvo la misma fuerza que tuvieron las palabras de José, en el sentido de que José fue duro para con ellos y produjo arrepentimiento, y Yehudá fue blando, fue muy suave en sus palabras para precisamente buscar misericordia. Y el resultado de ese gran discurso lo vamos a ver aquí en el versículo, en el capítulo, 45. Miren cómo empieza el 45:1. ¿Qué dice? No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Perfecto, dejémoslo hasta ahí. Eso como para que vayamos viendo las partes de la parashá. En el capítulo 45 pues viene toda la descripción de lo que pasó. No se preocupen, Dios fue el que me mandó acá, ¿cierto? Luego manda precisamente a llamar a su padre Jacob y a toda su casa: vénganse. En el 46 se describe ese viaje, ¿cierto? Se describe la descendencia de Israel que descendió a Egipto, y ya en el 47 son las otras hechos que hizo José en la tierra de Egipto, por cómo logró comprar para el faraón casi todo el país, excepto la tierra de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces todo ese recorrido impresionante. Cuando leemos toda la parashá, nos damos cuenta que la relevancia espiritual y escatológica, la proyección, el tipo que tiene a futuro, se encuentra en el capítulo 45. ¿Por qué? Porque resulta que al leer la Haftará en Ezequiel 37, vamos a encontrar un paralelo. ¿Cuál es ese paralelo? Vamos a leer el capítulo 45, cuando él se da a conocer a sus hermanos. En el versículo, vamos a leer desde el 1 hasta el 3, para que veamos. Sí, Génesis 45, del 1 al 3. Entonces José no pudo contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él para darse a conocer. Sigue. José a sus hermanos. Okay. Entonces dio su voz con lloro, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Mire lo que viene, léelo fuerte. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Bueno, turbados, no sé si hay otra versión que traduzca otra palabra. Atónitos es mejor. Atónito, porque turbados sonaría como muy... Atónito es la palabra. Estaban sin poder responder, estaban sin palabras. Pero automáticamente, mira lo que dice el 4. Y dijo Yosef a sus hermanos: acérquense a mí. Y se acercaron, y dijo otra vez: yo soy José. Lo repitió otra vez: Aní Yosef, yo soy José, vuestro hermano, al que me vendieron a Egipto, ¿verdad? Y ahora no se entristezca y no sea algo de motivo de rabia en ojos de ustedes, porque me vendieron aquí, porque para preservar la vida me envió Dios delante de ustedes. Piensen ustedes. Entonces voy a hacer el énfasis cuando él dijo: yo soy José, yo soy Yosef. Ahora vamos a leer en la Haftará, en Ezequiel 37, que hay un paralelo muy hermoso, muy similar, que yo creo que ustedes van a poder entender de una, porque estamos haciendo el énfasis sobre yo soy José. En el capítulo 37 de Ezequiel, cuando ya se está desarrollando, vamos a ver aquí en el versículo 13, vamos a leer desde el 12. ¿Quién lo quiere leer? Por eso profetiza, les dirás: así dice el Señor tu Dios, he aquí que yo abro vuestras tumbas, o haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestras tumbas y os hagáis salir de vuestras tumbas.
tumbas, pueblo mío. Amén. Entonces está diciendo, y ustedes sabrán que yo soy Hashem. Fíjense ustedes que el paralelo es muy similar. Ellos están, los hermanos de José están presos, digámoslo así, ante él, porque están delante de un desconocido hasta ese momento. Y ellos están en condición de esclavos. Fíjense el lenguaje. José exige un arrepentimiento a sus hermanos por todo el daño que le hicieron y por todo lo que hicieron contra Dios, ¿verdad? Sin embargo, él les habla palabras duras, como hablamos el Shabbat pasado, y exige que ellos se arrepientan. Miren, Judá pues está prácticamente reponiendo el daño que hizo, ¿cierto? Con esa mediación, y él es el primero en ofrecerse como siervo. Pero una vez que ellos mostraron ese arrepentimiento, ¿cierto? Y el dolor, automáticamente él dijo, tranquilo, que soy yo, ¿verdad? Ya no, ustedes no son mis siervos, ustedes son mis hermanos. ¿Me explico? Y en caso semejante está aquí hablando la Haftará. La Haftará dice que los huesos secos del valle de Ezequiel eran la casa de Israel, que había perdido toda esperanza. Dice, vamos a leerlo, que ahí mismo le dice, estos huesos, miren el versículo 11, ¿quién lo lee? Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Siga. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Perfecto, fíjense ustedes lo que dice ahí. ¿Ya? Pereció nuestra esperanza. Prácticamente diciendo, no hay más nada que hacer. Y lo mismo estaban diciendo los hermanos de José en Egipto. Ellos dijeron, no, aquí no hay más nada que hacer, estamos en las manos del vicefaraón de Egipto, demasiado nos va a dejar vivos. ¿Ya? Estamos absolutamente negados a toda posibilidad de salir aquí como llegamos. Mínimo vamos a quedar como presos. ¿Y qué vamos a decirle a nuestro padre? Es que no le va a poder ni decir nada. Peor va a ser el daño allá si se llega a enterar. Pero automáticamente ellos tuvieron ese temor reverente del Señor, en este caso de José. Automáticamente José le dijo, venga, ¿ya? Porque es que Dios está exigiendo, porque es que a veces se está haciendo ligero. A veces hemos llegado a decir, ¿cómo es? A Jesús le dicen chucho, le dicen papaíto, cosas así por el estilo, ¿verdad? ¿Ya? El man está vivo. Eso es una falta de respeto. O sea, uno no puede confundir. Una cosa es que José haya sido el hermano de ellos y otra cosa es que ellos tienen que hacerle reverencia a la autoridad que Dios ha puesto, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes, acá la casa de Israel estaba en una situación semejante. Preferían decir que su esperanza estaba desaparecida a clamar al Señor. Fíjense ustedes, ¿ya? Estaban ahí como confinados y Dios les manda a decir, pero ¿qué les pasa? ¿Ya? Si yo soy el amigo de ustedes, soy el hermano de ustedes. En ese mismo sentido lo dijo nuestro Señor. En la carta a los Hebreos, vamos a leer el capítulo 2. Miren cómo dice el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Versículo, vamos a leer 11 y 12. Hebreos 2, del 11 al 12. ¿Quién no quiere leer? Tanto el sacrificador como los sacrificados tienen todos el mismo origen. Santificado. Por eso no se avergüenzan de llamarles hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea, te cantaré himnos y también pondré en él mi confianza. Y nuevamente él nos ha a mí y a los hijos que Dios me dio. Perfecto. Entonces dice, en medio del Kahal te alabaré, en medio de la iglesia, en medio de la congregación. Esa palabra Kahal es la misma que aparece allá los hijos de Israel en el desierto.
¿De acuerdo? Para que veamos. Ahí se está hablando de esto. ¿Qué ocurre? Importante. Yo soy Hashem. Yo soy Yosef. Yosef significa en hebreo Adonai añadirá. Adonai añadirá. Fíjense que los nombres de los patriarcas son hasta proféticos. ¿Ya? Adonai añadirá. Yo, Sef. Ahí está el nombre del Señor. Y aquí está diciendo, cuando Él se revela a sus hermanos, le dice, yo soy, Adonai añadirá. ¿Ya? Si lo leemos, no concentrándonos en José como el personaje, sino en lo que está implícito en su nombre. Él está diciendo, por boca suya, no porque Él se crea Dios, ¿me explico? Sino cuando Él dice, Ani Yosef, tómelo como una profecía, y está diciendo, yo soy Adonai añadirá. Yo soy Adonai, ¿añadirá qué? La vida, porque es lo que Él viene a decir a continuación. Elohim, el don máximo de Dios, ¿verdad? El amor de Dios, me envió delante de ustedes para preservarles la vida. ¿Ya? Y es lo que estamos hablando ayer prácticamente. Aquí está Dios mismo, entonces no fue José. Es Dios mismo, a través de José, que estaba preservando la vida de los hijos de Israel. La de José mismo y la de sus hermanos. ¿Ya? Y aquí está diciendo directamente, sin intermediarios, Él mismo está diciendo, yo soy Adonai, sin intermediarios. Porque estos nombres serían manifestaciones temporales de Él. Pero aquí estaba diciendo en el futuro, yo soy, yo mismo soy. Y fíjense que eso mismo le decía el Mesías a los discípulos, creed que yo mismo soy. No necesito otro mediador, no tiene que haber nadie más allí. ¿Ya? Y vamos a seguir leyendo el 45 en Génesis. Génesis 45, ya le digo. ¿Está clara la idea? Es José el que está, cuando él se está revelando a sus hermanos, está revelando a Dios mismo. Está añadiendo el sentido profético de todo, porque mire lo que dice a continuación. Mire lo que dice a continuación, en el versículo 5, el 6, dice, porque estos 2 años hay hambre en medio de la tierra y todavía hay 5 años en los que no hay ni arado ni siega. Y otra vez repite, y Dios me envió delante de ustedes para poner para ustedes un remanente en la tierra. ¿Y para qué? Para daros vida. Para darles vida y ¿gran qué? Liberación. En hebreo dice escapatoria. ¿De qué? Escapatoria de la muerte. ¿Ya? Porque es que decía, ojo, van 2 años y ahora vienen 5 años más. Y cuando leemos el capítulo final de la Parashá, ¿qué fue lo que hizo la gente? Vendió toda la tierra y hasta su propia vida la vendió como esclavo para poder sobrevivir. Se convirtieron en siervos. Se convirtieron en esclavos. Y en ese momento histórico en el que todos iban a quedar convertidos en esclavos, los hijos de Israel fueron liberados. Hubo para ellos escapatoria. ¿Se dan cuenta? Si lo vemos en términos macro, en el futuro va a ser igual. En tanto que toda la tierra va a quedar como sierva del Señor, en el sentido de esclavo, en subordinación, no por su propia voluntad, sino porque Dios se lo va a imponer. Los hijos de Israel, nosotros vamos a ser libres. Por eso dice Apocalipsis, yo te libraré de la hora de la prueba que va a venir sobre la humanidad. Mientras que el resto del mundo va a buscar cómo hace para preservar la vida, Dios nos va a preservar la vida a nosotros. Esa es la confianza que debemos tener, porque Él añadirá y volverá a añadir todas las veces la escapatoria, la vida.
Él volverá todas las veces. Por eso, en la época de la reina Esther, Mardoqueo le mandó a decir a la reina Esther: respiro y liberación vendrá de algún lado para los judíos. Porque Dios siempre va a estar añadiendo. Fíjense ustedes qué relación tan hermosa, que José, como figura del Mesías, fue uno de los llamados justos o justificados, valga decir la aclaración. Y con base en él se unió el Proverbio capítulo 10. Cuando leemos Proverbio capítulo 10 podemos ver no solamente a José, sino al Mesías todavía más claramente. Vamos a ver Proverbios capítulo 10 y vamos a leer todo lo que concierne al justo. ¿Y quién es el justo? El Mesías. ¿Ah? Porque ahí lo dice: matasteis al santo, al justo, que es el Mesías. ¿Qué dice Proverbios 10? Miren lo que dice: el hijo sabio alegrará al padre. ¿Ya? Y fíjense ustedes, ¿cuál fue la reacción de Jacob cuando escuchó que José estaba vivo y que estaba como vicefaraón de Egipto? ¿Qué dice? Vamos a leer lo que dice Génesis. Vamos a dejar el dedo allí guardando el proverbio y vamos a regresar un momentico a Génesis 45 para que vean la reacción, que allí precisamente aparece la palabra ruach y no es espíritu. ¿Ya? Vamos a leer en el 27, ¿cierto? ¿Sabe espíritu? Bueno. Salmo 40. No, Génesis 45, 27. Y le hablaron a él todas las palabras de José que él habló a ellos, y vio las carruajes que envió José para subirlo. ¿Y qué? Su espíritu. Y su espíritu revivió. Y revivió el espíritu de Jacob, el padre de ellos. Debe ser el ánimo. El ánimo. El ánimo. Estaba deprimido, estaba triste, estaba caído. Entonces ruach no es el espíritu, porque entonces ya estaría muerto. Porque dice: y revivió o cobró vida el espíritu de Jacob. No es que él tuviera el alma muerta o el espíritu muerto. Ruach allí es ánimo. La mente, los pensamientos otra vez adquirieron vida. Allí aparece ruach. Miren el producto de la sabiduría. Tiene la capacidad de alegrar. Cuando dice alegrar, significa de que a pesar de una dificultad, a pesar de un problema, el hijo sabio alegrará al padre. El hijo sabio alegrará al padre. Vamos a seguir leyendo Proverbios. Pero el hijo, ¿qué? Bueno, la palabra kesil que aparece ahí traduce necio, es el que no tiene discernimiento, que no distingue entre la derecha y la izquierda. ¿Qué dice? Su tristeza. Es la tristeza de su madre. Dice: no le convienen los tesoros, no son convenientes los tesoros de ¿qué? De la maldad. Bueno, resha es lo que se hace para ser culpable. Pero la justicia librará de la muerte. Mire lo que viene a continuación, hermoso, el versículo 3. Adonai no hará pasar hambre a la garganta del justo, del justificado. ¿Y qué dice a continuación? Mas la iniquidad lanzará a los impíos. Ok, ¿qué dice ahora el 4? La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Muy bien, ahora vamos a leer versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y mira lo que dice el 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Ojo, importante, ahí no dice recibirá. Acepta y será. Tampoco. En hebreo dice tomará, que es diferente. Una cosa es recibir y otra cosa es tomar. ¿Ya?
Aparentemente el fin es el mismo, pero la dirección y la intención son diferentes. ¿Por qué? Porque recibir es voz pasiva. Yo me quedo aquí esperando a que me den. Una cosa es recibir y otra cosa es tomar. El tomar es diligente. El recibir es pasivo, se queda, si no me dan, no recibo. Si no llega, no me muevo. Si no me llega, no me muevo. Si no me obligan, yo no voy. ¿Ya? Y resulta que el proverbio dice, el sabio de corazón tomará el mandamiento. Deberían traducir, optará por el mandamiento. Optar, tomar. La decisión. La decisión. El sabio de corazón optará por el mandamiento, porque está llamándonos a ser diligentes. En una situación hay que ser diligentes y tomar la palabra y tomarla como la guía. Por eso es que dice, lámpara es a mi pies tu palabra y luz en mi senda. Porque es que si tú vas a caminar por un camino oscuro que no conoces, ¿tú qué haces? Tú coges una linterna y vas iluminando. La linterna es la Torá. Así que tú no puedes enfrentarte al mundo desconocido sin Torá, porque te vas a estrellar. No puedes ir al mundo a tomar decisiones sin la luz de la Escritura. ¿Por qué? Si la lámpara a los pies, como dice el Salmo. Claro, es la lámpara, para que tú veas por dónde vas a ir. ¿De acuerdo? Porque dice que el sabio de corazón tomará el mandamiento. Dame acá la Escritura que voy a iluminar mi decisión con la Escritura. ¿Ya? Así es como funciona, literalmente. Eso no es poesía. Cuando dice que es luz a mis pies, no es poesía. Funciona así. Tú vas a dar un paso, no lo vas a dar en la oscuridad y a ciegas. Tú mejor traes la linterna si la tienes, tomarás el mandamiento y vas a iluminar. Fíjense que es diferente a recibir. No es recibir, es tomar el mandamiento. Importante. Es un mandamiento. Entonces mira lo que dice a continuación. Vamos a leer el versículo 11, hermosísimo. ¿Qué dice el verso 11? Fuente de vida es la boca del justificado, ¿cierto? Pero la boca de los culpables será cubierta de violencia, o cubrirá con violencia las cosas, ¿ya? La boca del justo es fuente de vida. ¿Por qué es fuente de vida? Porque va a proferir el mandamiento. No es porque en mi boca haya un milagro, no es porque en mi boca yo tenga la capacidad de vivificar a nadie. Es su palabra, la que yo tomo, la que va a producir vida cuando yo la hable. Porque es que muchas veces, inclusive, si nosotros, cuando vamos a aconsejar a una persona, tomamos la Escritura y dejamos a un lado ese papel de que yo creo que cada uno de nosotros tiene una especie de tentación a pasar por psicólogo. ¿Ya? ¿Me explico? Yo creo que una de las grandes tentaciones de todo ser humano es creerse que es psicólogo. No, pero a mí me parece, yo te aconsejo. No, vaya a la Escritura. ¿Ya? No quiero, vaya a la Escritura primero. Vamos a leer, dame tiempo, espérate. Que no haya afán, porque a veces creemos que la vida y los consejos son como que coge de ahí y toma. Hay que meditar bien, escuchar, leer la Escritura, estudiar el caso, filtrar el problema, porque aquí está todo. Todo está aquí. Tú tienes que traer el problema, la situación, meterla en la Escritura y que el mandamiento se pronuncie al respecto. Tú lo que vas a decir, bueno, la Escritura dice que tienes que hacer esto. Y esa palabra va a producir vida. Fíjense ustedes qué hermoso. Cuando José le mandó a decir a su papá, le dijo, díganle estas palabras a mi papá. ¿Cierto? Vamos a leerlas. Y los hermanos le dijeron exactamente las palabras. No le tenían que añadir ni quitar. Vamos a leer el 45. Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí a continuación.
En el versículo 9, ¿quién lo quiere leer? 45:9. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Perfecto, fíjense ustedes. Y él le dijo, así le van a decir a mi papá, ¿ya? Díganle así. Y al final, vamos a seguir leyendo. Miren que él ahí describe, dice, y le dijeron esta palabra. Miren el versículo 25 y 26 en adelante. ¿Qué dice? Y subieron de Egipto, llegaron a la tierra de Canaán, A Jacob, el a padre de Jacob, su padre, Ajá. y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. se derritió, estaba allí, pero porque no le habían dicho las palabras de él. ¿Ya? Ellos hablaron lo que interpretaron, lo que vieron. Dijeron, no, José está vivo y es señor de Egipto. Y dice que el corazón de José, pero cuando ellos dijeron, mira el versículo siguiente, entonces, y ellos le contaron, ¿el 26? sí, 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo ya por los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Perfecto, fíjense ustedes la diferencia. Cuando ellos hablaron lo que interpretaron o lo que vieron, afligió. Pero cuando hablaron el mandamiento de Hashem añadirá, vivió. Por eso dice el proverbio que la boca del justificado es fuente de vida. Porque es que el justificado solo hablará lo que Dios ordene. No va a hablar otra cosa. No es que a mí me parece que yo vi, que yo escuché. No, hable dentro. Por eso es que el mandamiento dice en Deuteronomio 6, vamos a leerlo para que vean la riqueza que tiene inclusive una partícula en hebreo. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 6, el gran mandamiento, el Shema, 6:4. Oye Israel. Ya le digo, un momentico que le voy a decir. En el versículo 7, 6:7, Deuteronomio 6:7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. No, un momentico. No. Ahí no dice hablarás de ellas. ¿Hay alguna otra versión que diga otra cosa? Hablarán de ellas. No. Otra, espere. 6:7. Ahí no dice hablarás de ellas. Déjame buscar la Biblia para ver. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque en hebreo dice Bedibartabam, hablarás dentro de ellas. ¿Ah? Ve. Deuteronomio Bam. 6:7. Espérate. ¿Sí ven la diferencia? Porque es que hablar de significa que es partitivo, como que en una parte del día hablarás de ellas, o sea, de las palabras. Tú te pones como que echar la historia. No, bueno, hoy les vengo a echar la historia aquí de la Parashá, por ejemplo. Y ya, hoy estaríamos hablando de ellas. Ya, nos vamos de aquí y seguimos hablando como hablamos en el mundo. Eso sería hablar de ellas. Hablarás en ellas. ¿Dónde? En una ayuda, ¿no? Esa versión es correcta. Hablarás en ellas. Hablarás en ellas, dentro de ellas. ¿Ya ven la diferencia? Cuando los hermanos hablaron fuera de las palabras de José, trajo tristeza. No lo creían. Cuando hablaron dentro de las palabras de José, hubo vida. Lo mismo ocurre a nivel general con nosotros. Todo el día debemos estar hablando dentro de la Escritura, no fuera de ella. Y aunque lo que nosotros digamos sea verdad o sea real, no va a producir el mismo efecto que si lo decimos de acuerdo a la Escritura. Porque estamos hablando de lo que Dios está ordenando. Dígame, hermano. Eso es cierto. ¿Por qué?
porque es que a veces cuando el mensaje pierde el sabor de las palabras que están dentro de ellas, no se usan las palabras que están dentro de ellas, Exacto. sino otras. Por ejemplo, yo me he podido dar cuenta entre una traducción y otra traducción, cómo se pierde muchas veces el sabor semántico, Eso. ¿ya me entiendes? Y lingüístico de las palabras, y el sentido que no sientes nada, como Claro. cuando las escuchas originalmente. Claro. ¿Ya? Claro. Luego produce un impacto. Y una conexión distinta. Una conexión Fíjense, distinta. hablar de ellas, hablar en ellas son dos cosas muy distintas. Y miren la implicación histórica y práctica que tiene. Miren que con una preposición sacamos una norma de vida para nuestra vida cotidiana. Hablarás dentro de ellas, dice, Vedibartabam. ¿Ya? No, eso sí. Vedibartabam. Sí se experimenta cuando tú... Total. Es que no es lo mismo leer la traducción que leer el texto original. Claro, O sea, ahora vamos a leer el Salmo 119, versículos, la letra Mem, toda la letra Mem. ¿Ya? Porque todos los versos entre el 97 y el 104 empiezan con M en hebreo. ¿cuál? Salmo 119. 97. Entre el 97 y el 104, por eso dicen las Biblias Mem, porque todos en hebreo empiezan con M. Sí. ¿Por Ya. qué? Por la palabra que empieza ahí. Sí, todos empiezan con M. Pero por alguna particularidad o porque fue coincidencia. Así fue concebido, se redactó como un acróstico. Ah. Cada 8 versos del Salmo 119 arranca con una letra del alfabeto. Ah, sí, claro. ¿Ya? Entonces aquí vamos a leer la letra Mem. Mire cómo empieza ese hermoso verso 97. 104. 119, 97. Salmo 119. Pero está diciendo que es del Salmo 97 al No, 100. no. Salmo 119, versos 97 al 104. ¿Ya? Sí, es cierto. La letra Mem. No, no, ahora sí entendí. Léelo. Sí. Oh, cuánto amo yo tu Torah. Todo el día es ella mi meditación. Mi conversación. No es meditación. Conversación. ¿Ah? Cuánto amo tu Torah. Todo el día ella es mi conversación. Es decir, que la Torah está en nuestra conversación cotidiana. Siempre debe estar. Que la Escritura dice, así está escrito, el Señor dijo. ¿Verdad? Fíjense, sencillo. Como la tentación, escrito está. Claro, Escrito. así respondió el Señor, habló dentro de la Escritura, no se puso a discutir con el diablo. Oye, pero Satanás, a mí me parece que tú como que estás abusando aquí de mí y tal. No, respondió con la Escritura. Escrito está. Está escrito. Y meditaré con algo personal. ¿verdad? Sí, aquí es conversación. Luego dice el 98, hermoso. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, Sigue, porque siempre están conmigo. ojo, más que mis enemigos, tu mandamiento me ha hecho sabio. Es tu mandamiento. Tu mandamiento. ¿Ya? Más que mis enemigos, tu mandamiento me ha hecho sabio, porque para siempre ella, el mandamiento, él es para mí. ¿Ya? Y siempre está con él. No está conmigo. Está para mí. ¿Ya? Lo tengo. Está para mí, lo tengo. Lo tengo presente. Mira lo que dice el 99. De todos los que me enseñan, obtengo inteligencia, porque tus testimonios es una conversación para mí. De los ancianos obtengo inteligencia, porque tus encargos he guardado. De todo mal camino he apresado mis pies, con tal de vigilar tu palabra. De tus juicios no me aparté, porque tú me has instruido. Cuán delicioso y dulces a mi paladar es tu palabra, más que la miel a mi boca. De tus encargos obtengo inteligencia, por eso odio todo camino de mentira. Fíjense ustedes. Hermoso ese, la letra Mem del Salmo 119. ¿Ya? Porque estamos hablando de la importancia del yo soy.
del Señor. ¿Qué estamos viendo aquí? Que yo soy Adonai significa yo soy vida, como diría el Señor, vida en abundancia, ¿cierto? Vida en abundancia. ¿Y qué más? Soy escapatoria. ¿Ya? En el contexto de la parashá. Porque esas son las dos cosas que dijo José. Dios me envió delante de ustedes para guardarles la vida y para darles una gran escapatoria. Escapatoria grande. ¿A qué se refiere la escapatoria? A cuando nos vamos a enlazar en un problema, o cuando nos traen una situación, o que nos viene una amenaza, una tentación. Tú tienes que tener afinadito el bate del mandamiento para echar esa concupiscencia atrás, ¿verdad? Fuera. Si estás inmerso en una tiniebla, en una situación como que oscura, confusa, saca y toma el mandamiento, ilumina lo que tienes que hacer. Porque ahí está escrito todo. Todo lo que hay para preservar la vida y para salir escapados. ¿Ya? Todo está ahí en la Escritura. Por eso, repito, el mandamiento dice, hablarás dentro de ellas. Porque es que el mundo nos quiere jalar a su lenguaje. El mundo nos quiere llamar a su lenguaje. Pero si nosotros nos vamos a poner a hablar como afuera, no vamos a producir el mismo efecto. Inclusive, cuando vamos a exhortar o a regañar a nuestros hijos y jóvenes, no podemos hacerlo afuera de la Escritura. No sé dónde es que dice la palabra more en abundancia. Eso está en Colosenses 3. En abundancia. La palabra de Cristo more, habite abundantemente dentro de vosotros. O sea que más allá de lo que esperas, permanentemente. Pero repito, entonces a la hora de reprender a nuestros hijos, tenemos que ser santos. ¿Ya? Santos a la hora de hablar. Pues no podemos hablar como hablan afuera, hermano, sino dentro. Sí, a veces regañamos como afuera. ¿Cómo afuera? Que no, hay que hablarle con la palabra. Claro, porque es que somos los hijos de Israel, hermanos. ¿Ya? Somos los hijos de Israel. Dios no nos trata como nos tratan los dioses de las naciones. ¿Ya? Él tiene un trato con nosotros. Fíjense ustedes que José usó la dureza, se mantuvo, pero nunca le dijo que ustedes son unos desgraciados y tal, ¿verdad? ¿Cierto? Así habla. Sí, sí. Por eso es que eso es lo que nosotros siempre hemos hablado desde que nos estamos acordando desde hace rato. Hay que renovar nuestro pensamiento, Claro. para entender la buena voluntad Claro. de Dios, buena, agradable y perfecto Exactamente. dentro del texto, porque los paradigmas no son los del mundo, sino que son los de la Sí, son Torah. otros Entonces el diferentes. filtro tiene que ser nuestro en mis negocios, en mis Claro. actividades. Él le dijo, no, de aquí no se va nadie. ¿Ya? No, se queda este. Se mantuvo firme, intransigente, como quiera que lo llamen, pero nunca le soltó una ofensa. ¿Verdad? ¿Me explico? Se mantuvo ahí. Y listo. No usó con ellos como, porque fíjate tú, como lo estaba diciendo el maestro en el Evangelio de Marcos, que estaba estudiando ayer, él le preguntó cuando venían los dos peleando por el camino, mire, ¿ustedes qué es lo que discuten? No, que estamos ahí, ¿quién va a ser el mayor? Entonces que digo, oye, ¿qué les parece? Los que gobiernan las naciones se enseñorean de ellas. Pero aquí entre ustedes no va a ser así. Que quiera ser mayor tiene que servir. Es diferente al mundo. Dice, los reyes de la tierra se enseñorean de ellos. Pero entre vosotros no va a ser así, es otra lógica. ¿Ya? Es otra lógica muy diferente. José con todo y eso no se enseñoreó de sus hermanos. Porque le hubiera dicho, bueno, me van a trabajar aquí un año gratis, esa comida no se la voy a regalar, eso les va a costar, ustedes son esto y tal. Ustedes me hicieron mal. Claro, no. Al contrario, les mandaba la comida regalada y les metía la platica ahí, ¿verdad? Les hablaba duro, pim, pero les metía ya el cariñito, ¿cierto? ¿Ah? Chévere. Y ellos aprendieron, estaban ahí con una incertidumbre y todo, que me hace recordar cuando yo regaño a los niños, o le hablo a los niños en hebreo, por ejemplo. Ellos no saben si yo los estoy regañando o los estoy tratando con cariño. Y ellos se quedan quietecitos, porque comienza con la prueba y el error, y no saben qué hacer, se quedan quietecitos. Los niños en general. Yo a los niños a cualquiera le hablan en hebreo así.
Una vez yo estaba en un banco y había un niño con un resabio ahí, con la mamá pegándole, y yo le hablé en hebreo así, el niño se quedó frío, ¿ya? No sabía ¿Eso es lo que me dice? sí, no sabía qué hacer, se quedó así como que esperando a ver qué le decía yo, Ya, y yo me quedé quieto, yo también me quedé quieto así, lo miraba y le decía otra cosa en hebreo, y él me hacía, se sonreía y yo no me sonreía, se quedó quieto así. Y ella, ya le puso bien. Ya me explico. Entonces, aquí hay así, repito, el mandamiento que estamos hablando hoy, lo que estamos aprendiendo hoy, es hablar conforme a. ¿De acuerdo? Cuando los hermanos hablaron conforme a las palabras de Yosef, hubo vida. Revivió el ánimo. Porque es que Dios, ¿qué dice la Escritura? Dios es Dios de vivos y no de muertos. El objetivo de la reprensión en últimas que dice la Escritura al presente no parece ser causa de gozo, pero luego produce fruto apacible de justicia. O sea que ese es el propósito. Nunca se nos debe olvidar. El mandamiento no es consumir. ¿Ya? La Escritura ni Dios se complace en la muerte. Fíjense que por eso habla que revivió el ánimo de Jacob. ¿Ya? Porque Dios no tiene el objetivo de enterrar a nadie en la depresión ni nada de esas cosas, ¿verdad? Sino que el objetivo es hablar conforme a. Y aquí está. Yo soy Hashem, significa yo soy vida, vida en abundancia. Yo soy la escapatoria grande. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien en problema, la persona no sabe qué hacer. ¿Y cuál es la vía que coge una persona en problemada? El suicidio. Escoge la muerte. Pero Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y así que en Él hay escapatoria. En Él hay liberación. En Él siempre va a haber vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hablar conforme a su palabra. ¿Ya? Conforme a su palabra. Fíjense las hermosas palabras del Salmo 119. ¿Qué es lo que dice a continuación en 105? Viene lo que estábamos diciendo ahorita. Lámpara es a mis pies Lámpara es tu palabra y luz. a mi camino. Luz, dice luz. Literalmente dice luz para mi senda. ¿De acuerdo? Impresionante eso. Entonces fíjense, esto es lo que tenemos que aprender. Hablar dentro de, con el objetivo de ser vida y de ser escapatoria. Porque es que a veces confundimos, como yo decía en la parasha anterior, confundimos el afecto y el cariño con lo que tiene que ser, ¿verdad? Pero a veces confundimos lo que tiene que ser con el enojo y con la ofensa y muchas cosas. Entonces, cada cosa en su lugar. Si voy a ser firme, no tengo que reprender como en el mundo, sino dentro de la Escritura. ¿Ya? Y si vamos a usar de la escapatoria y la vida, no podemos ser liberadores. Ah, sí, listo, haz lo que quieras. No. Porque, como dice la Escritura y como dice un proverbio judío, la libertad se escribió en las tablas. ¿Ya? No hay libertad sin límites. Toda libertad que se prometa sin límites es mentirosa, es engañosa. Y su final es final de muerte. ¿Qué dice el proverbio? Todo camino parece recto en los ojos del hombre y su final es final de muerte. Cuando dice el Salmo 81 que yo los dejé que anduvieran en la concupiscencia de su corazón, ¿cuál fue el final? Muerte. ¿Por qué? Porque es que la concupiscencia no se autocontrola, no se autolimita. Es como algo que se derrama y se va expandiendo, se desborda. Lo hemos dicho varias veces en Romanos capítulo 8, que la carne, la concupiscencia, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces tiene que ser Él el que establezca los límites. Pero fíjense ustedes que a pesar de que los límites nos causen estrechez a veces en lo que queremos y no podemos, esos límites al mismo tiempo tienen que tener el propósito de ir inyectando vida por el otro lado. Así como José, claro, así como José que lo mandaba, pero
les metía allí en la platica, les mandaba más comida, etc. Y la otra vez los jalaba y otra vez les daba, y así los mantuvo, lo hizo ahí como 2 veces, ¿verdad? Y devolvamos otra vez y ahí. Pero no puede ser ni todo el tiempo reprensión, ni todo el tiempo cariño y melosería y toda la cosa, ¿verdad? Porque tiene que ser dentro de las palabras, conforme a estas palabras, dice la Escritura. Sí, pero hablarás. Hablarás. Hay una parte así. Dice, hablarás dentro de ellas. Creo que es Deuteronomio. Claro. Entonces, muy bien, para terminar, vamos a regresar a Proverbios. Por una pregunta de lo que Sí. estamos hablando, Digan. que el texto es la literalidad. 45:27. Ajá. Y ellos le contaron todas las palabras de Joseph. Hasta ahí habían comentado todo. No. Porque anterior, el versículo anterior dice, y ellos hablaron, y ellos le dijeron a su padre, algo así. Sí, el 26, y le dieron la nueva Eso. diciendo, José vive aún, Claro. y él es señor de toda la tierra de Egipto. Hasta ahí no habían dicho mentira. Por eso es que yo estoy Sí, pero diciendo hablaron conforme a lo que ellos Ah, vieron pensamiento. a los pensamientos de ellos. Claro. Pero no habían dicho mentira. Obvio. Es que eso estamos hablando, que a veces, por ejemplo, si vamos a aconsejar o vamos a reprender o vamos lo que sea, pueda que lo que vayamos a decir sea verdad, indudablemente. Sí, o sea, Tiene la razón, es así, pero no es la forma. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a equivocar en una palabra y con una palabra equivocada dañamos el asunto. Es como si la mosca le cayera el perfume. Pero ahí dice, Jacob se afligió. Claro. Jacob se afligió. Y no le porque creía. Porque se No afligió. creía. Ok. Claro. Sin embargo, creyó viendo los carros. Solamente cuando vio los carros y viendo los carros, la No. traducción que Joseph No, pero es que antes dice, Porque y tiene ellos que hablaron. Claro, dice, todas las palabras que José le había hablado. ahí sí. Ahí sí. Bueno, Por eso, por eso. solamente ¿Ves? cuando contaron las palabras y vieron Sí. los y vieron. carros. O sea, son dos acciones lo que Exacto. Lo que quiere decir, no solamente que contaron, sino que ahí donde quería decir, vio la Claro. nobleza que el hijo le había enviado. Sí, pero fíjate tú que hasta eso es importante en las relaciones interpersonales inclusive, y del hombre con su esposa y con los hijos y todo. Cuando uno conoce a alguien, uno va aprendiendo el tenor de las palabras de la persona. ¿Ya? Ya yo sé qué palabra le voy a decir para que entienda. Claro. ¿Ya? Ya yo sé que si yo le digo esto ya va a captar. ¿Ya? Entonces fíjense, José, conociendo la relación que tuvo con su papá, él le dijo, díganle así, que él ya cuando escuche ya va a saber que soy yo de verdad. Dígame, hermano. En el versículo que estaba leyendo el hermano, lo que pasa es que ahí se le quitó que José le dijo, dígale él lo primero que dice es, el Señor, Claro, me envió. sí, pero ellos exceptúan eso. Claro, Ellos solamente hablan de José. de José, exacto. De la Claro. para que vean, porque ellos le quitan lo que él dice. Sí, lo que él dijo, exactamente. El Señor me envió a ustedes. Entonces, eso sí era el lenguaje común entre José y su padre. Eso era. Es como cuando Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué la oyen? Porque sabemos. Y eso está hasta demostrado. En Israel, los pastores le silban a la ovejita y cada oveja sabe que es ella. Y la llaman por su nombre y la oveja obedece. ¿Ya? Eso es así. Cada oveja conoce, tiene una relación íntima con su pastor. ¿Ya? Y el pastor le da un silbido del nombre particular y ella viene. ¿Ya? Hermoso, por eso él dijo literalmente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Puede estar mezcladas las ovejas con 100 más, pero él hace el silbido y se vienen ellas exclusivamente, no las otras. ¿Ya? Literalmente pasa eso. Entonces la importancia de desarrollar un lenguaje íntimo con los que nos rodean y con los que queremos. Un lenguaje clave, como antes que la mamá le abría los, bueno, que ese lenguaje es un poco duro y penoso. Abrían los ojos a uno y ya no entendía todo. ¿Ya? Pero delante de todo el mundo eso no paga. Hay que ser un poco más sutiles, ¿ya? Más de claves, ¿ya? Para que entienda. Dígame, hermano. A ver, volvemos y decimos, parafrasear es una cosa. Sí. Eso sería como para ayudar a entender algo que está literal. Eso. Ya lo entendí. Sí.
El problema acá, cuando estamos hablando, el problema, por ejemplo, de los hermanos Sí. de José, entiendo yo, es cómo le cambiaron el sentido Claro. de las palabras que José mandó a que le dijeran a su padre. Así es. ¿Ya? Así No es. fueron objetivos y no dijeron todas las palabras Todas las que palabras. habían dicho. Claro. Yo discutía con un testigo de Jehová Ujú. y él nos criticaba a nosotros porque nosotros cuando predicamos textualmente. Claro. Ya. Y si usted coge una atalaya o empieza a hablar con Ellos parafrasean. ellos parafrasean Claro. mucho. Y muchas veces le omiten al texto Detalles. y solamente toman la parte que les interesa para hablar. Eso no hace. Y yo me he dado cuenta que cuando tú hablas así muy descontextualizado, Claro. no eres textual, Claro. ya. O sea, no es el mismo No es sabor. igual, no es igual. No es el mismo sabor. Por eso aquí estamos viendo la importancia de hablar dentro de. ¿Para qué? Repito, para producir vida y escapatoria. Hablar dentro de las palabras, de todas las palabras de la Torá. Mira, vamos a terminar de leer el Proverbios 10, vamos a leer el 16. Perdón, y Dígame. el 45-28, ¿cómo termina? ¿Qué dice? Cuando ya Vamos a leerlo. 45, 28, 28. el último, ¿cómo se dice ya? Ya le digo. Textualmente ya en hebreo. 45, 28 dice: Y dijo Israel: Basta, todavía José mi hijo está vivo, iré y lo veré antes que muera. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces dice el 10. Miren lo que dice el 10, el 16, versículo 16. ¿Qué dice? Proverbios 10, 16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío para pecado. Perfecto, la actividad, no es la obra, la actividad. Porque es que obra es algo como muy puntual. Aquí estamos hablando de un comportamiento permanente. La actividad, peulat tzadik lehayim. La actividad del justo, a lo que se dedica de continuo, es para la vida, no para la muerte, no para destruir. ¿Me explico? Es para dar vida, y eso hay que dejarlo siempre claro. Yo me acuerdo cuando mi sobrina, cuando me tocaba darle unos correazos, yo decía: te tengo que pegar por esto para que aprendas esto y esto y esto. Y le pegaba sin rabia. Sin rabia. Y a ella le dolía más la lectura del fallo que el golpe que yo le iba a dar. ¿Me explico? Le dolía más, le daba tristeza. Y ya después el golpe era nada, pégame. O sea, pero no era de rebeldía, sino de como ya, ¿verdad? Pero yo le explicaba el propósito de por qué te voy a pegar, y era como si le diera una sentencia, ¿no? Te voy a pegar por esto y por esto, bien, ¡pah! Y listo, se acabó. No le decía más nada, puede ser otra cosa, y todos yo creo que lo que somos hemos sido hijos y ya hemos padecido lo que es la cantaleta, ¿verdad? Sí, yo soy O sea, ya, la sentencia se leyó y punto. No hay que agregarle más. Un juez cuando lee la sentencia se ha declarado culpable, ya. Y uno sigue. Y amanece, está destruyendo. No está bien. La escritura inclusive dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, fíjate tú. Y ya. Si ya, mejor pegue y ya. Fin, ¿verdad? Fin. Hay que ponerle límite dentro de la escritura. Pues que ya, inclusive el proverbio le dice: en la abundancia de palabras no va a faltar el error. ¿Ya? El proverbio dice: en la abundancia de palabras no va a faltar el error. Si pones a hablar mucho, te vas a equivocar. Seguro que te equivocas. ¿Ya? Añade, dice un pan, ya falló. Mejor diga lo que tenga que decir, punto. ¿Ya? Punto. Vamos a ver lo que dice aquí, vean. Versículo, ese es el 16. Gracias. Miren lo que dice acá, el versículo, ya les digo,
Ya les digo. Vamos a leer el 27 al 28 del Proverbio 10. El temor de Adonai aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Sí. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Amén. Entonces por eso Dios le dijo a través del profeta, pero ¿cómo va a decir que la esperanza de Israel ya pereció? Para que se diga que la esperanza de Israel pereció, tendría que yo perecer. Es lo que está diciendo. En Ezequiel. Claro. Para que se diga, pereció nuestra esperanza, eso equivaldría a decir Dios pereció. Ah, sí, ¿Ya? porque Él es la esperanza. Exactamente. Por eso Él es nuestra esperanza, es activa, no pasiva. Nosotros no lo esperamos a Él, Él nos espera a nosotros. ¿Listo? Amén. Bueno, hermanos, repito, hemos terminado con esto. Fíjense lo que aprendemos de esta parashá tan hermosa, ¿verdad? Y que no se nos olvide hablar dentro de, con el objetivo de dar vida y escapatoria. Amén. Bueno, hermanos.